¿Y si lo peor que le pudiera pasar a un ser humano, o sea, la pérdida total e irreversible de cualquier tipo de sensación, fuera en realidad el mayor golpe de suerte imaginable? Menuda forma de empezar. Es una premisa bastante salvaje, la verdad. Ya, es que normalmente la sociedad percibe el sufrimiento como una anomalía, como algo que hay que curar a toda costa. Claro, es el instinto básico de supervivencia. Exacto. Cuando se habla de un diagnóstico médico tradicional, siempre hay una especie de expectativa intrínseca de precisión y, bueno, de solución. Es casi como la ingeniería mecánica, ¿verdad? Totalmente. Hay un manual de instrucciones. Eso es. Alguien se rompe un brazo, la radiografía muestra esa línea blanca dentada con absoluta claridad y quien lleva la bata blanca simplemente señala y dice, a ver, ahí está, ese es el problema, escayola y 6 semanas. Claro, porque es una categorización súper limpia. O sea, o está roto o no está roto. No hay término medio. Exacto. Hay un protocolo a seguir y una luz al final del túnel. Y esa certeza proporciona un alivio tremendo a la psique. Y es súper reconfortante, la verdad. A la mente humana le encanta que las cosas sean visibles, que sean tangibles. Que se puedan meter en cajas lógicas con etiquetas claras. Sí, etiquetas de esto se cura así. Pero claro, de repente se da un paso hacia el terreno del terror psicológico. Ahí cambia la cosa. Cambia radicalmente. Se entra en el mundo de la decadencia interna y el trauma abstracto. Y en ese preciso instante, esa máquina de rayos X mental se colapsa por completo. Se hace añicos. Literalmente. Ya no hay hueso que señalar. Se empieza a observar un paisaje que es, francamente, de una oscuridad asfixiante. Es adentrarse en aguas de una turbiedad absoluta, cuando el daño no reside en el tejido físico, sino en los propios cimientos de la percepción y la existencia. El lenguaje médico tradicional se queda corto. Se queda cortísimo. Lo que queda es intentar describir una putrefacción sistemática que ningún escáner convencional puede captar. Y precisamente ese es el territorio tan oscuro y denso en el que nos vamos a sumergir hoy. Esta inmersión profunda que traemos es bastante singular. Muy singular, diría yo. Es un formato distinto. Sí, porque quien escucha habitualmente este tipo de análisis a fondo sabrá que solemos cruzar extensos artículos científicos, montañas de datos estadísticos o ensayos larguísimos. Textos enormes, claro. Pero el material de origen de hoy es un único y brevísimo texto. Es un poema titulado Drenadas, que proviene de un documento llamado, de una forma casi espartana, texto. Y ya está. Texto, sin más florituras. Sin más, la misión que tenemos por delante es diseccionar la intensísima imaginería macabra y el vocabulario visceral de esta obra. Que no es poco. Para nada. El objetivo es desgranar cómo un puñado de palabras logra construir una atmósfera de opresión absoluta sin apoyarse en ningún tipo de contexto externo. O sea, no hay información previa. Nada. No sabemos quién habla, ni dónde está, ni por qué sufre. Exacto. El texto se basta a sí mismo para crear un mundo entero de decadencia. Yo estoy fascinada con esto. Es un ejercicio magistral de economía del terror. Cualquier persona que lea estas líneas va a notar de inmediato un asalto frontal a los sentidos. Sí, es un golpe directo. No hay preámbulos. Y la brutalidad de la obra exige que analicemos la precisión, que es casi quirúrgica, de cada término. Ostras, sí. Es que cada palabra pesa 1 tonelada. Aquí no hay una sola sílaba elegida al azar para que simplemente rime. Todo tiene una función mecánica diseñada para perturbar. Vale, pues vamos a arrancar directamente por el principio, porque todo viaje hacia el abismo, por muy cósmico que acabe siendo al final, siempre empieza desde la reclusión más íntima. El interior de la cabeza. Eso es. El texto inicia asaltando la estabilidad mental con 3 versos que son un auténtico golpe en el estómago. Dicen así: vislumbramientos de cruentos ojos, se clava la asquerosidad en el cráneo, expulsan mis neuróticas necroticidades. Madre mía. Vale, vamos a parar un segundo aquí porque tela. Leer este inicio recuerda muchísimo a estar viendo una película de terror psicológico. Total. Pero de esas en las que la amenaza no es un monstruo externo con colmillos que acecha en el bosque. No es el típico asesino con un hacha. Que va, aquí la amenaza aérea es el propio cerebro. Es como si la conciencia se manifestara como una enfermedad física, como un tumor de pensamientos. Y fíjate en cómo lo presenta visualmente el autor. No dice veo ojos ensangrentados, utiliza la palabra vislumbramientos. Vislumbramientos, claro, es súper específico.
La mecánica de un vislumbramiento es fundamental aquí. Es un destello rápido, una imagen fragmentada y caótica que el cerebro apenas tiene tiempo de procesar antes de que desaparezca. Es como un flash, ¿verdad? Es el equivalente literario a una luz estroboscópica en una habitación oscura. Desorienta a quien lo sufre, marea y deja solo el residuo del terror, sin dejar enfocar la amenaza. Y además, son ojos cruentos, que, no es solo sangre por un corte limpio. No, para nada. La palabra cruento arrastra consigo una connotación de violencia descarnada, de algo que causa repulsión a un nivel instintivo brutal. Es una palabra muy física. Sí, muy de carne abierta. Pero donde realmente creo que la cabeza hace cortocircuito es en ese tercer verso, la expulsión de las neuróticas necroticidades. Buf, menuda combinación. Es que, aparte de ser un trabalenguas grotesco que cuesta pronunciar en voz alta, es una colisión violentísima de dos disciplinas médicas que no deberían cruzarse así jamás. Totalmente. Lo fascinante de esto es pensar en el mecanismo que el texto está forzando en nuestra cabeza. A ver, explícame eso. Por un lado tenemos la neurosis, que pertenece puramente al ámbito de la psiquiatría. Describe una aflicción invisible de la psique. Ya sabes, obsesión, angustia, miedo irracional. Sí, algo puramente inmaterial. Exacto. Pero, por otro lado, introduce la necrosis, que es un término de la patología física que describe la muerte celular, la putrefacción literal y pestilente de la carne viva. Claro, es que el cerebro humano está programado evolutivamente para procesar esas dos amenazas por separado. Por vías distintas, claro. Si alguien ve carne podrida, siente asco físico y se aleja. Instinto puro. Si alguien siente ansiedad, experimenta malestar emocional. Pero no siente que se pudre por dentro, literalmente. Claro, pero al fusionar neuróticas con necroticidades, el texto rompe esa barrera defensiva de golpe. Ese es el truco. Fuerza a experimentar una disonancia cognitiva tremenda. La ansiedad deja de ser una idea abstracta y etérea. Se vuelve tangible. De repente es un tejido muerto, purulento, que el cuerpo necesita expulsar físicamente, como si se estuviera vomitando la propia enfermedad mental. ¡Ostras! ¡Qué imagen más repulsiva y a la vez tan precisa! Es brillante porque el hecho de que la frase sea tan densa y difícil de pronunciar mimetiza ese mismo esfuerzo físico de expulsar algo que atraganta. Y el lugar donde ocurre este asalto es clave también. Dice, se clava la asquerosidad en el cráneo. El cráneo, la caja fuerte. Eso es. A nivel anatómico, el cráneo es nuestra bóveda acorazada. Es la fortaleza que la evolución ha tardado millones de años en diseñar para proteger el órgano más blando y vital que tenemos. Pero aquí esa fortaleza falla estrepitosamente. Falla por completo. De hecho, se convierte en la herramienta de la tortura. Se usa el verbo clavar, que implica una acción mecánica, violenta, direccional. Un impacto hacia adentro. O sea, no es que la asquerosidad simplemente esté ahí, flotando. Está siendo martillada hacia adentro del hueso. Y una vez que esa fortaleza mental ha sido vulnerada y corrompida desde su núcleo, la narrativa no puede quedarse encerrada en el individuo. Tiene que salir. Claro. Es como una infección que, tras pudrir el órgano, se expande al resto del cuerpo. Aquí, el texto da un salto espacial brutal. Expande la lente, por así decirlo. Pasa de la opresión microscópica dentro de un hueso al entorno exterior donde ocurre este sufrimiento. Construye una auténtica topografía del dolor. Y madre mía, qué topografía. Es un paisaje que desafía directamente en las leyes de la física. Es incomprensible. Fíjate cómo continúa. Dice, la anchura críptica de un abismo roto reafirman mis clavos enmohecidos, aquellas condenas de negro latir. Tela marinera. Aquí es donde se pone muy interesante, de verdad. Nos lanza un contraste espacial que es de una violencia poética inmensa. El choque de dos escalas. Exacto. Primero, la inmensidad inabarcable de un abismo roto, una vastedad sin fondo. Pero inmediatamente después nos reduce a la restricción más asfixiante, rígida y minúscula imaginable. Unos clavos. Es un contraste que marea. Es que esto me hace plantearme una duda enorme sobre la psicología del encierro. Hay un debate clásico entre qué es peor, la claustrofobia o la agorafobia. El miedo a lo cerrado frente al miedo a lo abierto. Claro, pero ¿acaso no es infinitamente más desesperante estar completamente inmovilizado, clavado a un sitio, cuando tienes un espacio infinito delante de ti que no puedes recorrer? Es la peor combinación posible, de ambas fobias colisionando a la vez.
Estar clavado es la negación total de la autonomía. Eres un objeto. Pero hacerlo frente a un abismo añade el horror del aislamiento cósmico. Y detengámonos en ese adjetivo tan peculiar. Un abismo roto. Sí, eso me voló la cabeza. Porque un abismo ya es por definición la ausencia de todo. Un vacío insondable. Exacto. ¿Cómo rompes algo que ya es un agujero? O sea, ¿cómo se fractura la nada? Es un concepto loquísimo. Al decir que está roto, el texto sugiere que incluso las reglas fundamentales de la realidad, la física o la lógica, han colapsado por completo. Ya no hay reglas. Es un espacio críptico porque es incomprensible para la mente humana. No hay paredes contra las que gritar para escuchar un eco. Solo silencio. Solo hay una inmensidad rota frente a alguien que no puede moverse ni un solo milímetro. Y para colmo, los instrumentos que causan esa inmovilidad no son asépticos. O sea, no estamos hablando de brillantes clavos de acero quirúrgico de un hospital. ¿Qué va? Son clavos enmohecidos. Y aquí hay que leer entre líneas, porque el óxido y el moho no aparecen de un día para otro. Cuentan una historia muy específica sobre el paso del tiempo. El óxido requiere exposición continua a los elementos, requiere abandono y, fundamentalmente, requiere una cantidad de tiempo prolongada. Años, décadas tal vez. Esto no es un dolor reciente o agudo. Quien está sufriendo lleva ahí tanto tiempo anclado que los propios instrumentos de su tortura se están desintegrando junto con su carne. Es como una fusión macabra. Es un dolor crónico, estancado. Pero fíjate en la crueldad del verbo. A pesar de estar degradados, estos clavos reafirman la condena. Siguen haciendo su trabajo. Siguen cumpliendo perfectamente su propósito de paralizar, causando seguramente un dolor aún más insoportable por la fricción del óxido y la infección que conllevan. Y todo este escenario desemboca en las, cito, condenas de negro latir. El pulso. Sinceramente, esto me descoloca bastante. Es una perversión total del concepto. Totalmente. Cualquiera asocia el latido de un corazón con la vida, con la esperanza. Es la primera señal vital que se busca en una ecografía, ¿no? La confirmación de que hay flujo, de que hay futuro. Pero aquí es todo lo contrario. Aquí el texto le da la vuelta por completo al símbolo más universal de la humanidad. La vida misma se convierte en el vector de la enfermedad. Es como si estar vivo fuera la condena en sí misma. Al calificar ese latir como negro, el corazón deja de ser la bomba que sostiene la existencia para convertirse en un metrónomo del castigo. Metrónomo del castigo, qué buena forma de expresarlo. Es que cada pulsación no es un recordatorio de que se ha sobrevivido un segundo más, sino la ejecución rítmica de una condena. El simple acto fisiológico de existir y tener pulso es en sí mismo la tortura. Y hablando del corazón, parece que la cámara de esta especie de pesadilla literaria vuelve a hacer un primer plano, un zoom in. Vuelve al centro. Habiendo establecido este paisaje vasto y arruinado, la atención recae sobre ese núcleo vital, el centro absoluto de la experiencia humana emocional. Y lo que le ocurre es una degradación que arrasa con siglos de tradición literaria. Ojo a eso. A ver. Corazón masticado, escupido en una fosa de gusanos, carcomen parasitariamente los horizontes de cercano martirio. Vale, tengo que decirlo. Esto destroza cualquier canon poético que conozcamos. Desde luego. Estéticamente hablando te deja sin aire. Es de un feísmo visceral muy premeditado. Es que a lo largo de la historia el corazón se ha usado siempre ligado al romance, al heroísmo, o al menos a una melancolía noble. ¿Las pasiones humanas? Claro. Se habla de tener el corazón roto, como si fuera una pieza de cristal preciosa que se puede volver a pegar con cuidado. Pero aquí no hay ninguna dignidad romántica. Ninguna en absoluto. El corazón es tratado como simple carnaza, como materia orgánica de desecho, masticado y luego escupido. Son dos verbos que implican una humillación tremenda. Son la cosificación extrema. Ser masticado significa que una entidad externa te ha triturado mecánicamente, y ser escupido es el desprecio absoluto. O sea, ni siquiera sirves para alimentar a quien te mastica. Eres un residuo inútil. Y fíjate a dónde va a parar ese residuo. A una fosa de gusanos. Espera, aquí me surge una duda importante que quería comentarte. Tradicionalmente, en la literatura y la filosofía, los gusanos representan el ciclo de la vida, ¿no? Sí, la descomposición natural. Son los descomponedores los que transforman la muerte en abono para que algo nuevo crezca en la tierra. ¿Hay alguna mínima chispa de esperanza aquí de que de esa fosa nazca algo? ¿O este autor simplemente está buscando la imagen más grotesca posible?
A ver, entiendo por qué se podría buscar ese ángulo de renacimiento, porque es lo que la mente suele hacer para reconfortarse. Buscar la luz. Buscar un sentido a tanta putrefacción. Pero me temo que en el ecosistema de este texto, esa interpretación queda anulada por completo. Si conectamos esto con el panorama general de la obra, estos gusanos no están reciclando la vida para crear un bosque nuevo. Entonces, ¿qué hacen? El corazón no se transforma en vida, simplemente desaparece en el fango biológico. Madre mía, menudo panorama. Especialmente cuando conectamos esa fosa con la acción siguiente. Esos gusanos, o algo invisible, da igual, carcomen parasitariamente los horizontes de cercano martirio. Esa frase es clave. Esta imagen me parece fascinante porque creo que conecta directamente con ansiedades muy modernas. Un horizonte representa siempre lo que está por venir, ¿verdad? El mañana, la promesa de escape, un amanecer. La esperanza de que el futuro será mejor o distinto. Exacto. Que ese horizonte esté plagado de martirio y que además esté siendo devorado parasitariamente, me recuerda a esa sensación de agotamiento mental extremo que se vive hoy en día. El famoso doom scrolling, claro. Totalmente. Como el doom scrolling o la ansiedad anticipatoria, donde el miedo a lo que va a pasar el lunes te destroza ya desde el sábado. Es una analogía perfecta, la verdad. La ansiedad devora activamente el futuro antes de que éste tenga la oportunidad de materializarse siquiera. No te deja ni llegar al problema. Es la naturaleza de un parásito. Se alimenta de los recursos del huésped hasta agotarlo. Si la idea misma del mañana ya nace muerta, si nace infestada de dolor, entonces el sufrimiento ha logrado viajar en el tiempo. ¡Ostras, qué concepto! El sufrimiento viajando en el tiempo. Así es. No solo domina el dolor presente del cráneo y los clavos, se ha proyectado hacia adelante, asegurándose de que cualquier escenario futuro sea una extensión de la agonía. El dolor demuestra tener una cualidad expansiva incontrolable. Una cualidad expansiva que termina devorando absolutamente todo en el tramo final del poema. El sufrimiento individual es tan denso que parece alcanzar una masa crítica. Explota hacia afuera. Ya no cabe en una sola mente ni en una fosa. Da un salto vertiginoso hacia una escala puramente cósmica. Y aquí llegamos a los 5 versos que cierran el texto, que caen como una auténtica losa de hormigón. Son demoledores. Dicen así: leprosa sedación universal, y cuando la noche engulla al sol, todos los días serán tumbas viles para el afortunado sufrimiento de almas eternamente drenadas. Uf. Silencio absoluto después de eso. Vamos a intentar procesar esto, porque es una acumulación de conceptos tan pesada que casi hay que apartar la mirada. Quiero centrarme en ese último oxímoron, afortunado sufrimiento. Choca muchísimo, ¿verdad? Exige una pausa, desde luego. ¿Cómo diablos puede alguien argumentar que el sufrimiento, justo en el momento en que la oscuridad devora al sol, puede considerarse una fortuna o un privilegio? Esto plantea una pregunta importante, y es sin duda el nudo filosófico más profundo de toda la lectura. Para desentrañar por qué el sufrimiento se vuelve afortunado, tenemos que mirar el mecanismo de la fase inmediatamente anterior. ¿Te refieres a la leprosa sedación? Exacto. Esa leprosa sedación universal. Pues analicemos la mecánica de eso, porque tiene miga. Cuando en medicina alguien entra en sedación, el objetivo es calmar, inducir el sueño, para evitar el trauma físico de una operación. Es un acto clínico, controlado. Es algo piadoso, o sea, se hace para no sufrir. Normalmente sí, la sedación busca alivio, pero el autor vuelve a pervertir el lenguaje médico al añadirle el adjetivo leprosa. Claro, la lepra. Históricamente, y a nivel estrictamente patológico, la característica más destructiva de la lepra no son las heridas en la piel, que es lo que todo el mundo piensa. Sino el daño nervioso, ¿no? Eso es. Ataca y destruye los nervios periféricos. Provoca una pérdida absoluta de la sensibilidad. Alguien con lepra avanzada puede meter la mano en el fuego, quemarse hasta el hueso y no sentir absolutamente ningún dolor físico. Madre mía. Entonces, ¿esa sedación universal de la que habla el texto no es dormir pacíficamente en una cama de hospital? Exactamente lo contrario. Es una anestesia grotesca. No adormece para curar, sino que incapacita, porque está pudriendo los terminales nerviosos de todo el universo. ¡Ostras! Es la apatía más extrema nacida de la necrosis espiritual. El universo entero se está quemando, pero ya nadie puede sentirlo porque los nervios están muertos. ¡Qué barbaridad! Y en medio de esa apatía cósmica ocurre el apocalipsis definitivo. Y cuando la noche engulla al sol. El fin de la luz.
A nivel físico, si la oscuridad devora la fuente de luz y de gravedad de un sistema, el concepto de tiempo desaparece por completo. El Sol es el que marca los días, las estaciones, los años. Sin él, la palabra día pierde todo su significado empírico. Y por eso el texto concluye de forma tan categórica que todos los días serán tumbas viles. Claro, ya no son días. El tiempo deja de ser una sucesión dinámica de experiencias humanas y se transforma en una serie infinita de receptáculos estáticos de muerte. El cosmos entero se convierte en un cementerio sin relojes, congelado en una noche perpetua. Lo que nos devuelve al oxímoron que mencionaba antes, al famoso afortunado sufrimiento de esas almas eternamente drenadas. Fíjate en la palabra drenadas. Resulta que ser drenado no es lo mismo que estar vacío por naturaleza. Drenar implica un proceso de extracción forzosa. Te han quitado algo en contra de tu voluntad. La sangre, la voluntad, las fobias, las esperanzas, los recuerdos. Todo ha sido succionado a la fuerza a través de esos clavos y esa asquerosidad clavada en el cráneo, hasta dejar únicamente una cáscara reseca. Una cáscara a la que literalmente ya no le queda ningún nutriente que ofrecer a esos gusanos o a esos parásitos del horizonte. O sea, ya no hay de dónde rascar. Y ahí radica la paradoja. Se alcanza un punto de agotamiento biológico y espiritual tan absoluto que el ciclo de tortura se colapsa. El negro latir tiene que detenerse porque ya no hay combustible que bombear. Se acabó la gasolina del dolor. Afortunado, porque una vez que el alma ha sido drenada por completo, de manera eterna y definitiva, la maquinaria del dolor ya no tiene material sobre el que trabajar. Claro, no puedes torturar a la nada. Tocar el fondo absoluto de ese abismo roto significa que las leyes de la caída dejan de aplicarse. Ya no se puede descender más. ¡Qué fuerte! En este apocalipsis total, perderlo todo significa de una forma enfermiza liberarse de todo. La gran fortuna en este universo no es encontrar la felicidad, es alcanzar la incapacidad física de seguir sintiendo dolor. Uf, es sobrecogedor. De verdad que es intenso. Recapitulemos un segundo el inmenso viaje que hemos hecho hoy. El recorrido que este autor comprime en un puñado de versos es monumental. Es un viaje al centro mismo de la desolación. Hemos partido de un entorno brutalmente claustrofóbico, experimentando la repulsión fisiológica de tener neurosis pudriéndose dentro del propio cráneo. Luego hemos salido a un paisaje ilógico y surrealista, donde abismos fracturados y clavos oxidados secuestraban a la víctima en un tiempo estancado. La topografía del encierro. Hemos visto cómo la esencia misma de la emoción humana, el corazón, era tratado como un despojo de matadero escupido a los gusanos, mientras la ansiedad devoraba el futuro. Y finalmente, la lente se ha abierto hasta abarcar la extinción cósmica. El sol engullido por las sombras. Un sol apagado y un universo sumido en una anestesia leprosa. Es indiscutible la capacidad que tiene este texto para asfixiar a quien lo lee, sin recurrir a un solo contexto explicativo. Es el poder de sugerir el horror a través de la saturación lingüística. Fíjate que no cuenta una historia con introducción, nudo y desenlace. Te lanza directamente a un ecosistema de desesperación que ya estaba ahí antes de que llegaras y que seguirá ahí cuando te vayas. Es como caer en un pozo sin fondo. Quien interactúa con estas palabras queda atrapado en su campo gravitatorio. Es un descenso a los infiernos calculado de manera milimétrica. Y es un descenso que, inevitablemente, obliga a cuestionar la propia naturaleza del vacío y del final del dolor. Y creo que este es el punto perfecto para ir cerrando nuestro análisis de hoy. Sí, creo que hemos desgranado bien el núcleo. Pero, como es costumbre en estas inversiones profundas, no sería justo terminar sin lanzar una última reflexión al aire, algo que rasque un poco en el cerebro para que cualquiera que haya estado escuchando le dé vueltas por su cuenta al apagar esto, mientras procesa el peso de esas almas eternamente drenadas. Las piezas están sobre el tablero para hacer esa última conexión, desde luego. Volvamos por un instante al inicio absoluto de esta conversación, a esa máquina de rayos X que colapsaba al intentar diagnosticar el trauma invisible y a esa idea contraintuitiva de que quedarse insensible podría ser una suerte. El principio de todo.
A lo largo de los siglos, muchas filosofías y tradiciones orientales, como el budismo, plantean que la iluminación espiritual, el nirvana, se alcanza a través de la erradicación total del deseo, del apego, del ego y de la carne. El desapego absoluto. Un vaciado absoluto del individuo para alcanzar la paz de la nada. Si en este poema el estado final es ser un alma vaciada para siempre, y si ese vaciado trae consigo una anestesia universal y total, me pregunto, ¿es posible que este poema tan horriblemente oscuro y opresivo no sea solo un retrato del sufrimiento? ¿Hacia dónde vas con esto? Podría ser que esté describiendo, a través del espejo más macabro y retorcido posible, un genuino nirvana. Podría ser que cuando la radiografía existencial finalmente no muestra nada de nada, ese terrorífico vacío absoluto sea la única y verdadera paz que existe. Ahí lo dejamos.